¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. En el Evangelio de Lucas, esta es la palabra que quiero compartirles en esta tarde. Un mes muy particular, en donde todo el mundo, conociendo o no al Señor Jesucristo, se hace memoria, recuerda, celebra, festeja, pero hay algunas cuestiones que son muy importantes para la vida de la Iglesia. Capítulo 1 del Evangelio de Lucas, del versículo 76 hasta el versículo 79, un párrafo que forma parte de la profecía de Zacarías acerca de su propio hijo Juan el Bautista. Dice así la palabra del Señor: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Vamos a orar por esta palabra. Señor, te alabamos, bendecimos, Señor, tu santo nombre. Damos gracias, oh Dios, por habernos llamado de las tinieblas a la luz admirable de tu Hijo Jesucristo, por habernos, Señor, reconciliado contigo en la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, y por concedernos este privilegio de formar parte de tu familia, de reunirnos, Señor, como tus hijos en esta noche para adorar y bendecir tu santo nombre. Abrimos tu palabra, Señor, respetuosa y reverentemente, y te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, esté iluminando nuestro entendimiento, esté abriendo nuestro entendimiento como lo pidió y lo hizo Jesucristo con sus discípulos, y que nuestro corazón, Señor, atesore esta palabra, Señor, y podamos entenderla, que podamos aplicar esta palabra en nuestra vida, y que nuestra vida sea no solo para la gloria, obviamente, de tu santo nombre, sino también que sea de bendición para otras personas. Señor, te pedimos esto en el santo nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hay una costumbre que se ha instalado no solamente en nuestro país, sino también en el mundo en los últimos 2 o 3 años, que es el hecho de decir todos somos tal cosa, ¿no? Es decir, cuando uno veía los hechos que ocurrían en París, en estos últimos ataques que hubo del terrorismo, uno ve todos somos París, o en nuestro país todos somos AMIA, y quizás hace menos de un año uno decía todos son la gente que salía a las calles y decía todos somos mismas, ¿no? Acerca del fiscal asesinado o suicidado, no se sabe, pero decir, esta costumbre de identificarse con algo o con alguien o con algún suceso, el cual uno quiere o que no vuelva a ocurrir más, o que uno desea que siga ocurriendo y uno ser partícipe de esto. Es decir, es una costumbre que se ha instalado no solamente en nuestro país, sino también en el mundo. Y en la vida espiritual, en la vida de la Iglesia, quizás también tendríamos que poder ver aquellos acontecimientos, grandes acontecimientos de la Escritura, y ver que también nosotros nos tenemos que identificar con eso, recibirlo, hacerlo nuestro, a veces para no cometer los mismos actos, pero muchísimas veces para poner en práctica lo que sí dice la palabra del Señor. Y yo titulaba este mensaje "Todos somos Juan". En este tiempo tan especial de Navidad, todos somos Juan el Bautista.
Es decir, todos tenemos que hacer nuestra esta profecía, esta parte de la profecía también de Zacarías, el padre de Juan, porque dice verdades tremendas para la vida de la iglesia y de su misión, ¿no? ¿En qué sentido todos debemos ser Juan el Bautista? En primer lugar, dice la palabra del Señor aquí que deberíamos ser, porque debemos ser profetas del Altísimo. Dice la palabra del Señor allí en el versículo 76, y tu niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Todos debemos ser Juan el Bautista en nuestra vida, no solamente en esta época de Navidad en que muchos habrán de festejar, pero no todos son salvos, muchos habrán de recordar a Jesucristo, pero no todos lo conocen, pero todos debemos ser la iglesia, los miembros de la iglesia y las iglesias en conjunto, todos debemos ser como Juan el Bautista, ser profeta del Altísimo. No profeta porque vamos a traer nuevas revelaciones, sino profeta porque debemos entregar, es decir, la palabra del Señor a personas que nunca la oyeron, que nunca la escucharon, que nunca la conocieron. ¿Qué es un profeta? Alguien que habla en el nombre de Dios, un instrumento de parte de Dios para que otro conozca su consejo, para que otro conozca su voluntad. Y esto es lo que la profecía, esto forma parte de la profecía de Zacarías acerca de su hijo Juan el Bautista, Juan llamado el Bautista. Niño, profeta del Altísimo serás llamado. Es decir, alguien que iba a ser un instrumento en las manos de Dios para hacer conocer a la población, al pueblo de Israel, para hacer conocer la voluntad, el llamado de Dios, el llamado al arrepentimiento, a la conversión, a hacer frutos dignos de arrepentimiento. En segundo lugar aquí dice para ir delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Entonces, de modo que conocemos la historia de Juan, sabemos que vivía en las afueras, sabemos que tenía una vida muy humilde, que fue lleno del Espíritu Santo del vientre de su madre, pero que tuvo toda una tarea en el nombre del Señor, en donde las multitudes salían a recibir allí la palabra del Señor en el Jordán y a recibir el mensaje de parte del Señor, llamándoles al arrepentimiento, llamándoles a la conversión, llamándoles a una vida ética diferente, a hacer frutos dignos de arrepentimiento y en algunos casos a tener unas palabras duras para algunos que realmente no eran para nada sinceros al venir a su presencia y escuchar su mensaje. Pero fue alguien que habló en el nombre del Señor, entregando la palabra del Señor por un lado, y en segundo lugar, alguien que preparó el camino en los corazones de miles de personas que se acercaron a escuchar su mensaje a orillas, alrededor del Jordán, antes de que tuvieran ese encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y esta es la tarea que también nosotros tenemos que hacer, porque allí afuera hay millones de personas que no conocen el mensaje del Señor Jesucristo, no conocen la persona del Señor Jesucristo, nadie les ha dicho, quizás a nosotros nos parezca increíble o que quizás no es común, pero la realidad es que todavía hay millones de personas fuera de nuestros templos que no conocen la palabra de Dios, que no conocen el llamado a arrepentirse de los pecados, como acabamos de ver recién en el video, que no conocen personalmente al Señor Jesucristo. Nadie jamás se les ha acercado con alguna palabra de parte de Dios, con la Escritura, a llamarlo al arrepentimiento, a hacer frutos dignos de arrepentimiento, a cambiar de vida. Y esto significa preparar el camino del Señor para que cuando el Señor venga y el Espíritu Santo haya obrado en ese corazón, pues entonces se produzca esa conversión, se produzca esa vida nueva, se produzca esa reconciliación con el Señor. Esto es lo que en primer lugar tenemos que nosotros ver como iglesia y sentir, hacer nuestra esta profecía, esta parte de la profecía de Zacarías acerca de su hijo, y ser nosotros como Juan, ser nosotros Juan el Bautista también en los lugares en donde nos movemos. No estamos en el Jordán,
ni estamos cerca del Jordán, pero sí nos movemos en distintos ámbitos. Nos movemos en la universidad, nos movemos en ámbitos de trabajo, en escuelas, en círculos de amigos, en distintos tipos de profesiones. En cada uno de los círculos que uno se mueve, uno tiene que ser como Juan el Bautista, tiene que poder preparar los corazones de las personas para que puedan tener ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, para que puedan nacer de nuevo, para que puedan dar frutos dignos de arrepentimiento, para que puedan alcanzar la salvación. No estamos en el Jordán, pero sí tenemos el mismo llamado que Juan el Bautista. No hemos sido llenos del Espíritu Santo del vientre de nuestra madre como Juan el Bautista, pero sí estamos llamados a ser constantemente llenos del Espíritu Santo. Y tenemos ese Espíritu Santo en nuestra vida. Por tanto, tenemos muchas similitudes, igualdades con Juan el Bautista que nos preparan. Dios nos ha preparado. ¿Para qué? Para que la misma tarea que cumplió Juan el Bautista la podamos cumplir nosotros también. Dice, el Señor dijo de Juan el Bautista: de entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro más grande que Juan. Y sin embargo, vemos que Juan no hizo ningún milagro. Pero sí entregó a multitudes, y lo pagó con su vida. Durante un corto ministerio, entregó a multitudes que salían a su encuentro en el Jordán para recibir la palabra del Señor. ¿Y cuál fue la palabra que dio? Una palabra de llamado al arrepentimiento, golpeando los corazones de esas personas endurecidos por el pecado, preparando el camino del Señor. Muchos que están aquí quizás han nacido en el seno de la iglesia y han crecido escuchando sermones, han participado de la escuela bíblica, pero muchos otros no. Muchos han vivido en el mundo perdidamente. ¿Y cuántos Juan el Bautista podemos recordar? Que quizás en nuestros trabajos, en la escuela, en la universidad, en algún ámbito donde nos movimos, hubo personas que nos hablaron del Señor Jesucristo, quizás durante años, y nosotros no dábamos fruto sin darnos cuenta que todas esas personas estaban preparando el camino del Señor en nuestros corazones. Yo recuerdo, cuando pienso en esto, pienso en 3 o 4 personas que fueron como Juan el Bautista para mí, personas a las que en su momento desprecié, las traté mal. Un familiar que me hablaba del Señor Jesucristo, y me decía cuando yo tenía 20 años: usted está haciendo cosas del diablo. Yo le decía a mi madre: sáqueme esta vieja loca. Gracias a Dios me pudo ver 10 años después convertido al Señor. Recuerdo un mozo en plena calle, en plena avenida 9 de Julio, en Capital Federal, yo abriendo un Nuevo Testamento sin entender absolutamente nada, y preguntarme allí, nunca, no sé si alguna vez lo conté aquí, pero nunca voy a olvidar su gesto con su bandeja. Él me dijo: ¿usted es cristiano? No. ¿Entiende lo que lee? No. ¿Y por qué está leyendo el Nuevo Testamento? Porque alguien me dijo que lo lea, que Dios me iba a hablar, pero todavía no entiendo nada. Y recuerdo su gesto con su mano. Él dijo: cuando esa palabra de Dios entre en su corazón, usted va a tener una vida nueva. Ese fue Juan el Bautista para mí, alguien que fue preparando el camino del Señor. Recuerdo a un jovencito, 18 años, un cadete que tenía en la oficina donde yo trabajaba. Él me hablaba de Jesucristo, y con amor él venía y me decía: Hugo, vos necesitas de Jesucristo. Necesitas de Jesucristo. Y necesitas de Jesucristo. Y me llevaba a comer y me hablaba de Jesucristo. Y me llevaba a la librería y me regalaba el Nuevo Testamento. Y terminaba el día y me hablaba de Jesucristo. Y tuvo paciencia conmigo. Recuerdo cómo alguna vez una chica muy humilde, frente a alguien que en esos años le iba muy bien en la vida, saco blanco, maletín de cuero de unas buenas cantidades de dólares, pasar por la Plaza 11 y verla allí hablando de Jesucristo, cómo el poder de Jesucristo la había sacado de las drogas
y verla en Alpargatas, con una humilde blusita, y yo decir, esta chica tiene todo lo que yo no tengo. Y fue una Juan el Bautista para mí. Y uno nunca sabe cómo ese tratado, esa Biblia, esa palabra, va a impactar en determinado momento en el que Dios ha establecido para nuestra salvación, para la salvación de las personas allí afuera. Lo que quizás nos parecen familiares, amigos, vecinos, que nos parece que esta o tal o cual persona, no se convierte más, es perder el tiempo con esta persona. Y quizás dentro de 10 años se encuentra con que es un hermano en la fe. Dios nos ha llamado, principalmente en este fin de año, en el que todos van a celebrar, van a festejar de un Cristo del que quizás no conocen, de un Jesucristo del que conocen de oídas, que nosotros podemos preparar el camino del Señor en sus corazones, por medio de nuestra palabra, nuestro testimonio, de compartir un Nuevo Testamento con ellos, una Biblia. Regálele una Biblia, regálele un Nuevo Testamento, dígale que Dios lo ama, no como algunos andan por allí diciendo Dios no ama a nadie, por favor. Pues si fuera por nosotros, realmente si Dios nos hubiera amado a nosotros, nos hubiera entregado lo mejor que tenía, que era su Hijo Jesucristo. Por tanto, todos estamos llamados a ser como Juan el Bautista, y en este fin de año todos somos Juan el Bautista. ¿En qué aspecto? En que debemos ser profetas del Altísimo, no trayendo nuevas revelaciones, sino entregando la que Dios ya nos dio, la palabra del Señor, compartiéndola con otros, entregando una Biblia o hablando, predicando, enseñando, pero todos debemos ser Juan el Bautista en este fin de año en particular. En segundo lugar, ¿en qué aspecto también tenemos que ser Juan el Bautista? En que tenemos que dar conocimiento al pueblo del Señor, conocimiento de una salvación de las personas que las personas necesitan, conocimiento de una salvación que las personas necesitan, y conocimiento de un perdón de Dios, de un perdón de Dios que pueden recibir sola y únicamente en la persona y por el sacrificio del Señor Jesucristo. Esto también tenemos que ser como Juan el Bautista, y no como otros. No importa que en algunos otros lugares haya miles de personas. Juan el Bautista predicaba en el desierto. No tenía gran congregación, ni siquiera tenía grandes dineros. Tuvo un ministerio corto, no hizo ni señales ni milagros. Pagó con su vida su ministerio. Y el Señor Jesucristo dijo: de entre los nacidos de mujer no hay ninguno más grande que Juan el Bautista. ¿Qué tenemos que hacer? Dar conocimiento, dice allí el versículo 77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Las personas allá afuera tienen que tener conocimiento, empezar por tener conocimiento de que necesitan una salvación, y que necesitan arrepentirse, y que necesitan un perdón de pecados que solamente se puede encontrar en la persona del Señor Jesucristo. Le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16. Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículos 7 y 8, en donde el Señor Jesucristo habla de su partida, de la llegada del Espíritu Santo y del ministerio del Espíritu Santo en el corazón de las personas. Cuando hablamos de darle a las personas conocimiento de que necesitan salvación, que necesitan arrepentimiento, que hay un perdón que se ofrece de sus pecados solo en la persona de Jesucristo, ahí no solamente está la palabra del Señor, el ministerio de cada uno de los miembros de la iglesia, sino el poderoso ministerio, la poderosa obra del Espíritu Santo en el corazón de los hombres.
Juan capítulo 16, versículo 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Llamo su atención en el versículo 8 a la palabra, el verbo allí convencer. Él convencerá, hablando, describiendo el Señor Jesucristo el ministerio del Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La palabra convencer aquí es una palabra que tiene que ver con la tarea de un fiscal, tiene que ver con la tarea, el ministerio del Espíritu Santo obrando en el corazón de las personas, tal cual actuaría un fiscal en un tribunal acusando a alguien, presentando argumentos, como acabamos de ver, parece que no lo hemos preparado, es decir, presentando argumentos, presentando fundamentos, presentando acusaciones, tocando ese corazón, mostrando culpabilidad, y de esa manera ir cambiando ese corazón, llevándole justamente al arrepentimiento y a la búsqueda del perdón de Dios. Y esa es una tarea que nosotros no podemos hacer. Solo Dios conoce el corazón. Y el Espíritu Santo es el que va a cambiar ese corazón, haciéndolo nacer de nuevo. Pero la persona tiene que conocer que necesita esa salvación. Porque si no, sigue viviendo en tinieblas, sigue viviendo creyendo que está bien, o que es, como hemos visto, que es una persona buena, que tiene una buena familia, que quizás tiene un buen trabajo y que todo marcha bien en su vida y que no necesita más nada. Sin embargo, sí necesita de todo si no tiene al Señor Jesucristo en su vida. Y Dios nos ha llamado a nosotros también, como a Juan, ¿no? A Juan se lo llamó, se profetizó acerca de su ministerio de dar conocimiento de salvación, este conocimiento, esta necesidad de conocer de la necesidad de ser salvos y de tener el perdón de los pecados, ¿sí? Y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es la misma situación. Se necesita ser perdonados de nuestros pecados. Salmo 32, cuando uno mira allí el Salmo 32 que describe el arrepentimiento de David, el rey de Israel: bienaventurado aquel cuyo pecado es perdonado, su iniquidad ha sido quitada. Es decir, estamos hablando de pecado de homicidio, de pecado de adulterio. Sin embargo, hay perdón en el Antiguo Testamento por gracia de Dios, y hay perdón también en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 1, en el versículo 7, una carta del apóstol Pablo, en donde vemos allí también justamente esta descripción de que no solamente Dios nos llamó para su gloria, sino que también nos llamó para que podamos recibir por medio de su sangre preciosa el perdón de nuestros pecados. Dice allí en el versículo 6: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, todos necesitaban arrepentimiento y perdón de pecados en la gracia del Señor. Y esto es algo que nosotros tenemos que ser Juan el Bautista, ser como Juan el Bautista, tener el mismo ministerio que Juan el Bautista, lleno del Espíritu, ir a un mundo que se muere, que se pierde, ir en el nombre del Señor Jesucristo, llenos del Espíritu, a dar conocimiento a las personas de que necesitan de una salvación que no tienen, que necesitan de un arrepentimiento que les puede dar solamente Dios, que necesitan de un arrepentimiento y de un perdón de pecados que solamente se puede obtener en la sangre del Señor Jesucristo, ni en rituales, ni por ser miembros de una mega iglesia, ni por haber nacido de padres cristianos o de padres pastores, como usted quiera. Es decir, nada de eso nos puede traer ningún tipo de mejora, solamente ese arrepentimiento personal, ese perdón de pecados recibido en el nombre y en la persona del Señor Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Hechos 4, versículo 12.
Es decir, solamente en el nombre y en la persona del Señor Jesucristo se puede ser salvo, se puede tener el perdón de pecados, conseguir el arrepentimiento. Pero en el mundo hay personas que no lo saben. No lo saben. Y hacen cualquier cosa porque lo primero que a veces se tiene puede ser el remordimiento, no el arrepentimiento para perdón. El remordimiento por los hechos cometidos. Yo recuerdo haber ido hasta la difunta Correa, en San Juan. Haber llevado mi correaje de cuando era policía, haber caminado de rodillas. Para nada. Dejando allí, porque yo veía, bueno, si otros traen una silla de ruedas, y otros traen una moto, y otros traen su bastón, y otros traen las muletas. Bueno, quizás tal vez si yo traigo algunas cosas que usaba, podré vivir mejor. Y no sirvió absolutamente para nada. Mi padre me llevó a curanderos, a brujas, desesperado, para que yo pudiera cambiar mi locura. Y como dijo le dijo mi padre, este muchacho no cree en nada, es una pérdida de tiempo. Las cosas que hice tratando de alcanzar el perdón, una nueva vida, imposible. Hasta que vino el conocimiento a través de otras personas que fueron como Juan el Bautista, que dieron conocimiento a mi vida de que necesitaba salvación, necesitaba de Jesucristo, no de un ritual, de ir a algún tipo de culto, sino de una persona llamada Jesucristo. Y allá afuera hay miles que necesitan de la persona de Jesucristo, necesitan saber lo que nosotros sabemos, de que se puede cambiar, que se puede nacer de nuevo, que se puede tener arrepentimiento y se puede lograr el perdón. Nosotros tenemos una verdad que hay millones que no la tienen. Y eso es lo que tenemos que darle, el conocimiento de cuál es su verdadero estado. Por más que le vaya bien, humanamente hablando, están perdidos. Y necesitan ser salvos, necesitan arrepentirse y necesitan también recibir el perdón. Y ese perdón está disponible solo en la persona del Señor Jesucristo. Y quizás se logre compartiendo a lo mejor una porción de la palabra de Dios, un Nuevo Testamento. Nosotros estamos como iglesia y personalmente muy comprometidos con esta organización internacional Médicos Sin Fronteras, que quizás muchos conocen o han visto en televisión en estos últimos días, por la crisis migratoria, como le llaman, en el Mediterráneo, cuando vieron tanta gente morir ahogados, barcos que se dieron vuelta. El jueves tuvimos una reunión en pleno centro de la capital, en el Centro Cultural Borges. Allí hubo un encuentro, una charla donde vino el coordinador de los barcos que estuvieron allí en el centro, en el Mediterráneo, un economista, un joven economista nuestro, argentino, de Tigre, es decir, que era el que comandaba todos los barcos allí, la coordinación de todos los barcos, y un doctor cirujano, cardiocirujano, que está en el sur de Arabia, en Yemen, donde ya han bombardeado 3 veces, es decir, los hospitales, hay varios de sus compañeros han sido muertos. Ellos vinieron a compartir con todos los que apoyan a Médicos Sin Fronteras. En uno de los momentos más emotivos que hubo allí, la periodista que moderaba le preguntó al economista que es el coordinador de los barcos en el Mediterráneo, después de haber visto videos y haber escuchado cosas terribles, ¿qué podés compartirnos? ¿Qué 2 o 3 cosas podés compartirnos que más te hayan impactado? Entonces él había traído, un muchacho joven, había traído una cajita de cartón, y lo primero que dijo, quiero mostrar algo. Dice, traje 3 cosas para hablar de las cosas que me han impactado, que me han quedado todos estos momentos terribles. Uno es este celular
parecido a este, dice, porque no es el mismo, es el lugar que los traficantes de personas en aquel lugar les dan a la gente cuando suben al gomón o cuando suben al barco, un barco que en vez de llevar 100 o 150 personas llevaba 700, por eso se dio vuelta. Dice, con un solo número, que es el que cuando el barco empieza a tener problemas, llaman a Roma, a Italia, para que los ubiquen por las coordenadas y vayan a ayudarlo, si es que llegan, como decía. Lo segundo que traje, dice, es una brújula, que es lo que le dan también a quien conduce el barco, que no importa que no sepa nada de barcos, simplemente entre todos los que quieren salir, se designa a alguien, le entregan la brújula y que el Señor te ayude. Y lo tercero, y ahí fue el momento más emotivo, había mucha gente, creo que había algunos hermanos por sus gestos que vi allí, su llanto, silencioso en la platea. Este economista dijo, lo que más me impactó, dijo, es esto, y sacó un Nuevo Testamento. Dice, la gran mayoría, muchos de los que murieron allí y muchos de los que llegaron a las costas que pudimos rescatar entre sus ropas, llevaban Nuevos Testamentos. Habían atravesado el desierto, algunos, otros habían estado 6 meses, 8 meses, 1 año desde el corazón de África para llegar hasta la costa y de ahí partir hasta cruzar el Mediterráneo. La pregunta que a mí me quedó, ¿quién le entregó ese Nuevo Testamento? ¿Quién fue el que les habló de Cristo? Él dijo, es imposible, y yo no voy a hablar de fe. Lo que sí voy a decir que de todo eso me quedó una profunda amistad con una pareja de cristianos, y nosotros sabemos que cuando se habla de cristianos estamos hablando de evangélicos, es decir, de Nigeria, que fueron a pie hasta las costas del mar Mediterráneo por un Nuevo Testamento. ¿Quién le dio ese Nuevo Testamento? Alguien que fue un Juan el Bautista. Alguien que les dio conocimiento de la salvación que ellos necesitaban, de que hay un Dios que no los va a abandonar. Nunca sabremos lo que el Espíritu Santo va a hacer con aquel a quien le demos la palabra. Ni en qué momento, ni en qué circunstancia, ni cómo. Pero sí nosotros tenemos este privilegio y este deber de ser Juan el Bautista, de ser llenos del Espíritu Santo, de ser profetas del Señor en el sentido de dar la palabra de Dios a otros, de darle a otros conocimiento de que necesitan salvación, necesitan arrepentimiento y que hay un perdón de pecado que en la persona de Jesucristo la van a encontrar, no en otras religiones, no en rituales, no en templos, no en círculos esotéricos o en filosofía, sino solamente en la persona del Señor Jesucristo. Y esa verdad la tenemos nosotros. Y esa verdad tenemos que dárselas a otros. Y en último lugar, hermanos, para terminar, debemos ser Juan el Bautista anunciando a otros que Dios nos ha visitado. Dios ha visitado este mundo en la persona de Jesucristo, no en otros, solo en la persona de Jesucristo. Quiero leer los versículos 78 y 79, pero en forma inversa, primero el 79 y luego el 78. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. ¿Por qué razón? Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Ministerio de Juan el Bautista era dar luz a los que estaban en tinieblas. Mejor dicho, en este caso anunciar ese ministerio que iba a ser el ministerio del Señor Jesucristo. Tener en cuenta que para el Señor Jesucristo, para la palabra de Dios, el mundo se divide en dos: salvos y no salvos, justos e injustos. Y acá, entre los que están en la luz y los que están en tinieblas y en sombra de muerte,
Cuando se habla de tinieblas en las Escrituras, se habla de una ceguera espiritual, de engaño, de desesperanza, de falta de un horizonte claro. Si todas palabras que describen a personas que no tienen un futuro que sea bueno para ellos, sino al contrario, que es absolutamente adverso. Y cuando se habla de luz, la palabra luz tiene varios significados aquí, sino solamente una mayor comprensión de la palabra del Señor, sino también el gozo de una nueva vida, el gozo de haber nacido de nuevo, el gozo de haber sido perdonado. Le invito a que usted lea un instante solamente allí el Salmo 126, que describe exactamente esto que estamos hablando en este momento. Salmo 126, dice allí la palabra del Señor: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, de gozo, y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, mire qué palabra tremenda, y que tiene que ser nuestra, y tiene que nuestra vida mostrar esto. Grandes cosas ha hecho Jehová con esto, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, y estaremos alegres, con gozo. Lo que hoy nuestro pastor aquí decía, si por ahí no es todo en la vida, no es dinero, es la presencia de Dios en nuestra vida, el gozo, la alegría de saber que hemos nacido de nuevo, que hemos sido perdonados, que tenemos a Jesucristo en nuestros corazones, que nos espera la gloria en su presencia, que Él ha visitado nuestra vida. ¿Por qué razón? Por la entrañable misericordia de Dios. La aurora aquí que usted tiene, seguramente en la mayoría de las traducciones, la aurora significa aquí la persona misma del Señor Jesucristo. Todo lo que le acontece a la persona, el nuevo nacimiento, el perdón de sus pecados, el formar parte de la familia de Dios, todo es por la entrañable misericordia de Dios. Misericordia, que significa aquí, significa que se mueve los intestinos, que se mueve el interior de la persona de Dios, utilizando una imagen humana, porque Dios es espíritu, pero para describir lo que ocurre en el corazón de Dios, en el interior de Dios, habla de la misericordia, del moverse en el interior por amor a aquellos que están perdidos, que están en tinieblas, en sombras de muerte. Dios se conmueve y visita a esa persona en la persona misma del Señor Jesucristo, para que puedan pasar de las tinieblas a la luz de su Hijo admirable, la luz admirable de su Hijo Jesucristo. Y esto es lo que nos aconteció a nosotros, pero esto es lo que a otros también le tiene que acontecer. Tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos vecinos, compañeros de trabajo, que quizás decimos, ya le he hablado muchas veces y no me escucha, y sigue viviendo de la misma manera, pero no sabemos lo que Dios va a hacer. Porque si no, tenemos que bajar los brazos, tenemos que dar esa palabra, dar ese conocimiento, anunciarles que Dios nos ha visitado en la persona del Señor Jesucristo. Porque no lo saben. Y porque solamente el Espíritu Santo va a obrar en ese corazón. Tengo mi cuñada que cuando nosotros nos convertimos con mi esposa éramos los primeros de la familia. Y muchos nos dijeron de todo. Y pasamos, en particular, desde mi lado en la familia, los primeros 7 años de convertido al Señor Jesucristo, lo pasamos solo. Pasamos de pasar las Navidades en familia a estar solos con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque todo era burla. Y a mí se me decía, no hables de tu religión. Y yo decía así, yo no tengo religión, pero ustedes pretenden de que yo entre aquí y deje a Jesucristo fuera no solo de mi vida, sino fuera de esta casa. Bueno, entonces no vengo más. Si este es el costo, no vengo más. Y pasamos nuestros primeros 7 años solos, con la familia, con nuestra pequeña familia. Pero no estábamos solos. Pero a veces hay un costo que pagar. Pero esa
entrañable misericordia de Dios con que nos ha visitado, el otro también la necesita. Yo recuerdo que mi cuñada tiene todavía la Biblia que le regalamos en ese momento. Pasaron 13 años. 13 años. Hasta que un día la tuve delante de mi escritorio, siendo ya pastor. Y ella me hablaba y me hablaba y me hablaba. Cuando terminó de hablar le dije, ¿terminaste? Vos necesitas nacer de nuevo. Todo lo demás que me dijiste se quebró allí. Y me dice, ¿cómo se hace? Yo te puedo guiar, pero es obra de Dios. Yo no sé si voy a poder venir todos los domingos como hacen ustedes. Está bien. Año 2000, febrero. Se bautizó en octubre. Creo que al 2015, a febrero del 2016, faltó 5 veces. Ha sido diaconisa, hoy recorre las calles, las plazas, buscando a la gente caída en el piso, tirada, los borrachos, los drogados, hace trámites en los hospitales. ¿Quién hace todo eso? Solamente el Espíritu de Dios, solamente la visitación de Jesucristo. Pero uno tiene que dar esa palabra, uno tiene que dar ese conocimiento, uno tiene que acercarle, y después el resto es obra de Dios. Lo que no podemos quedarnos es callados. No hay edad, quizás es un familiar, quizás es un vecino. Hace poco tiempo partió el primer fruto del barrio que tuvimos en la iglesia. Una abuela de 80 años, cuando llegó, ya tenía muchos más cuando partió, que alguien le hablaba, otra hermana mayor le hablaba y le hablaba y le hablaba del Señor Jesucristo. Y bueno, finalmente un día, porque no veía bien palpando las paredes, llegó a la congregación, había perdido un hijo que se había suicidado, muchísimo dolor, había practicado el espiritismo, se convirtió al Señor Jesucristo. Y hasta allí todo era una abuelita más. Hasta que un día, habían pasado 4 o 5 años, dice, pastor, ¿puedo dar testimonio? Y nosotros no tenemos mucho esa costumbre de que la gente pase enfrente a hablar así. Y dije, mire, no lo hacemos habitualmente, pero ya casi tenía como 88, 89 años. Yo quiero decir las cosas que el Señor Jesucristo hizo en mi vida. Bueno, pero ya sabemos que el Señor le perdonó, que consoló su corazón, que sanó su herida por la pérdida de su hijo. No, pero hay mucho más, ¿eh? ¿Qué uno puede esperar de una abuela de 80 y pico de años? Entonces le dijimos, bueno, ¿alguien quiere pasar? Bueno, pasa. Venga aquí, comparta con nosotros. Y si yo les quiero decir, hermanos, que el Señor Jesucristo me sacó el alcohol y el juego. Y claro, todo el mundo empezó a mirar. ¿Qué juego? Jugaba las cartas. Yo jugaba las cartas. Jugaba a la canasta. No, mi hijo, al póker jugaba. ¿Y cuándo jugaba? Todas las madrugadas. ¿Y qué alcohol le sacó? Porque nunca le supe que el Gancia y el whisky ahí abajo, eso, hasta las 5 o 6 de la mañana que salía el sol. Pero desde que lo conocí al Señor, nunca más. Quiere decir que hasta los 80, exactamente. ¿Qué hace esto? ¿Quién puede hacer estas cosas? Solamente Jesucristo. Y también no solamente no sabemos los tiempos, tampoco conocemos las personas. Esto es lo que quiero. Tampoco conocemos las personas. Y la amable abuelita podría haber salido en el noticiero de no haber sido por Jesucristo. Uno no conoce el corazón ni conoce las personas. Por eso es tan necesario que sea alguien de 80 años o de 90 o un pequeñín, como los chicos que vemos aquí, que se van formando. Todos necesitan que los mayores que hemos conocido del Señor Jesucristo seamos
Juan el Bautista. Que seamos profetas del Altísimo para ellos, sean pequeños o sean ya de 80, 90 años. Entregarles esa palabra de Dios, confiar en la obra del Espíritu Santo, que puedan conocer que necesitan salvación, que necesitan arrepentimiento, nuevo nacimiento, y que el perdón y el nuevo nacimiento va a encontrarse solamente en la persona del Señor Jesucristo, en ninguna otra cosa más, solo en la persona del Señor Jesucristo. Y necesitamos también que todos sepan que Dios nos ha visitado. Dios nos ha visitado en la persona de Jesucristo. No es una estampita, no es una fiesta, no es un asado de fin de año, no es una reunión de amigos, sino la persona del Señor Jesucristo. Y nosotros hemos tenido un encuentro con Él. Hemos respondido ese llamado de muchos Juan el Bautista que vinieron a nuestra vida en su momento. Seamos nosotros de aquí en más también de bendición para otros que necesitan este mensaje. Amén. Oramos. Padre.